Buenas tardes, ¿cómo están? No se Buenas siente. tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, empezamos unos minutos más tarde de lo habitual por algún temita técnico que nos suele faltar en estas épocas que nos convocan. Espero que anden lo mejor posible, ya llegando al final del cuatrimestre. Es increíble, pero es cierto, queda cada vez más poco. Espero que hayan podido ver las clases grabadas en YouTube que les dejé, donde abarcamos casi toda la unidad 17. Vamos a tratar de llegar hasta el final, hoy o casi el final, y en todo caso quedará competencia federal para la próxima clase. El lunes que viene van a tener clase conmigo también, pues Fabián había dado 2 clases seguidas, lunes pasado y el anterior. Así que en estas 2 clases vamos a terminar las unidades 17 y 18. En cuanto no podamos terminar por una cuestión de tiempo y de amplitud de temas, les podré dejar una clase grabada más o en YouTube, que sé que eso les sirve porque la pueden ir viendo al ritmo que sea más cómodo para ustedes. Y si no, les indico qué material complementario es necesario consultar. Sobre todo en materia de Consejo de la Magistratura, unidad 18, que ha habido algunas actualizaciones legislativas y jurisprudenciales desde el momento en el cual se dictaron las leyes que ustedes pueden llegar a encontrar en la mayoría de los libros y de los manuales. Bien. Como siempre, les pido a todos los que puedan que inicien sus cámaras. Siempre les digo lo mismo, parezco no, soy un pesado, pero lo voy a seguir repitiendo. Para nosotros como docentes nos parece un gesto adecuado de respeto y reciprocidad en la medida que sus circunstancias tecnológicas y familiares les permitan encender la cámara. Siempre estamos gustosos de que así sea para poder tener un poco más de conexión en esta coyuntura, ¿sí? Dicho todo eso, la clase anterior, hace ya 3 semanas, habíamos empezado con la unidad 17 y ahí hemos dado algunas características específicas del Poder Judicial que a mí me parecía importante señalar. Habíamos visto más que nada que todo lo que nosotros vamos a charlar en esta unidad 17 está referido al Poder Judicial de la Nación. Bien, ahí recibo el mensaje de Secretaría Académica, gracias por el tema técnico del Zoom. Todo lo referido al Poder Judicial de la Nación, perdón, todo lo que vamos a ver en esta unidad 17 es referido al Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Por supuesto que cada una de las provincias tendrá su propia regulación, su propio Poder Judicial, su propio sistema de designación y de remoción de los jueces, que en general suele ser similar al del Poder Judicial de la Nación, pero puede tener algunas diferencias. Por cuestiones de tiempo y de asignatura y de programa, vamos a hablar siempre, recuerden, del Poder Judicial Federal o Poder Judicial de la Nación. No quiero ser reiterativo de lo visto en la clase anterior, porque el tiempo no nos sobra, pero sí recuerden, y esto es importante reiterarlo, que habíamos dicho que los objetivos principales del Poder Judicial, o el objetivo principal, es resolver los conflictos aplicando la ley, ¿sí? En nuestro sistema democrático y republicano, el Estado es quien tiene este imperio de la fuerza, es decir, de dictar resoluciones que son de obligatorio cumplimiento, y esas resoluciones comparten, digamos, las sentencias de los jueces, vamos a decirlo lisa y llanamente, comparten algunas características con las leyes, es decir, son obligatorias. Lo que pasa que mientras que las leyes son normas de carácter general, es decir, el artículo X del Código Penal nos dice qué cosa podemos hacer y qué no, y en caso de hacerla tendremos una sanción, o el Código Civil Comercial nos explica cómo hacer un contrato y qué pasa si no lo cumplimos, es decir, normas de carácter general. Las sentencias dictadas por el Poder Judicial son normas de carácter individual, es decir, que van a un conflicto específico, ¿sí? Uno de ustedes conmigo formamos, por ejemplo, un contrato de compraventa y luego yo dejo de pagar. Habíamos dicho que yo les iba a pagar el precio en 12 cuotas y a la cuota 5 dejo de pagar. Bueno,
Entonces, esa obligación que yo no estoy saldando con ustedes podrán reclamarla judicialmente, y en caso de que el juez o la jueza que intervenga en ese conflicto considere que ustedes tienen razón, dictará una sentencia condenándome a mí a pagar una suma de dinero por la deuda que tengo con ustedes. De la misma forma, en un accidente de tránsito donde yo manejando el auto les ocasiono algún daño en su propiedad o en su físico o en su esfera extrapatrimonial, bueno, de la misma manera, ahí yo estoy violando una normativa, ¿sí? Podrá ser el deber genérico de no dañar u otra más específica, y ustedes podrán reclamarme ese resarcimiento judicialmente, ¿sí? Entonces, es el Poder Judicial que de alguna forma toma estos conflictos que se presentan en la sociedad y los resuelve aplicando la ley. Esa aplicación de la ley, por supuesto, lo que lleva aparejado en muchos casos es la interpretación de la ley. Porque en estos ejemplos que yo les estoy diciendo, las normas aplicables son relativamente sencillas y no ofrecen mayor complejidad. Pero imagínense casos como, bueno, damos siempre el mismo ejemplo. Uno de nosotros es detenido por las fuerzas de seguridad por tener en su casa estupefacientes en cantidades mínimas, ¿sí? Si se quiere. Bueno, el ejemplo que siempre se da, semillas de marihuana. Técnicamente, eso es una conducta penada por la ley, sin embargo, hay interpretación jurisprudencial que entiende, el caso Arriola, en última instancia, que entiende que esa ley especial y el Código Penal, en definitiva, van en contra en ese aspecto de la Constitución Nacional. Entonces, ahí el juez, en un caso como esos, no solo se limita a aplicar la letra lisa y llana de la ley, sino que además lo compara con otras leyes, en este caso con la Constitución, una superley, y puede llegar a determinar el caso de una manera o de otra, ¿sí? Entonces, muchas veces el criterio de cada uno de los jueces y las juezas puede llevar a que conflictos similares, con normativas aplicables similares, se resuelvan de maneras distintas. Y a ustedes les puede llegar a hacer un poco de ruido esto, es decir, ¿es justo que mi conflicto se resuelva de una forma o de otra de acuerdo al juez que me toque? Y bueno, eso puede hacer un poco de ruido, puede generar alguna sospecha sobre la eficiencia del sistema. Lo cierto es que el sistema prevé esta posibilidad y es por eso que existen cámaras de apelación que lo que hacen es revisar las sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia. De igual medida, la Corte Suprema será quien, en definitiva, en algunos conflictos y con algunos requisitos específicos, podrá revisar las sentencias de las cámaras. Todo esto que dije recién no es necesario que tomen nota, que lo repitan o que lo recuerden, pero es para que les quede marcada la idea de cuál es la función principal del Poder Judicial. Resuelve conflictos aplicando las leyes, y en ese tren de resolver conflictos aplicando las leyes, las interpreta. Hay leyes que son difíciles porque tiene palabras, tiene contenidos, tiene relaciones con otras leyes, que no es simplemente meto todo en la licuadora y sale la resolución del caso. Es necesario también entender cuál es el sentido de la ley y entender cómo se aplica a ese caso concreto. ¿Me siguen hasta acá? Esto es una pequeña introducción. Simplemente lo que quiero decir es cuál es el rol del Poder Judicial. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior esto del régimen federal y el doble orden judicial. Lo dije recién, las provincias organizan sus propios poderes judiciales. Y habíamos hablado de la Corte Suprema de Justicia. Habíamos hablado de cómo se compone, cuál es la cantidad de sus miembros, cómo se seleccionan, vamos a hablar ahora en un ratito, con mayor precisión, y qué requisitos era necesario para integrar. Todo eso lo vimos en la clase anterior, y de todas formas, si mal no recuerdo, está en una de las clases que están grabadas en YouTube del cuatrimestre anterior. Hay un punto del programa, perdón, antes de seguir, ¿me quieren hacer alguna pregunta sobre lo que dije en la clase anterior o sobre algo de estos temas que dijimos recién, que no les cierre, que les haga ruido, que no entendieron? Es el momento para hacerme preguntas sobre estos, si no seguimos. Muy bien. Profe, Sí. a mí me costó un poco diferenciar la competencia federal de la competencia provincial, porque en cierto punto dijo que las decisiones que tome, por ejemplo, la Corte son finales y que cada decisión que tome la Corte va a ser orientada
según el tipo de caso particular, ¿no? Y no terminé de identificar bien cuándo vendría a ser una tratativa federal y cuándo vendría a ser una tratativa provincial. Por ejemplo, yo copié en federal en el caso del reclamo de que OSDE no brinde medicamentos, pero por ejemplo usted dijo que esto depende de la obra social y eso, y la pregunta en Sí, particular va a ser si nosotros tenemos que saber diferenciarlos bien o cómo va a ser en el examen. bien. Primero, para que se queden tranquilos, sobre esto yo hice algunos comentarios en la clase anterior, pero no considero que el tema ya esté dado. Lo vamos a dar en profundidad en la clase que viene, porque es el último punto de la unidad 17, y sé que suele generar confusiones, no es sencillo. Incluso, para que te des una idea, muchas veces esta misma pregunta que te haces vos es una pregunta que tienen los jueces al momento de resolver un caso, y muchas veces incluso genera conflictos de competencia entre un juez de provincia y un juez federal que termina resolviendo, en este caso sería el Tribunal Superior Común, que no existe la Corte, pero no importa. Sobre esto vamos a hablar en detalle la clase que viene. Respecto al ejemplo que me estás dando de un reclamo contra una obra social, en general el 99% de los reclamos contra las obras sociales son de competencia federal porque se aplican las leyes 23.660 y 23.661, si mal no recuerdo, que son leyes federales. La excepción vendría a ser IOMA, que tiene en la provincia de Buenos Aires, que tiene un régimen particular provincial y está por fuera de ese sistema nacional de seguro de salud, ¿sí? Pero en general, todos los reclamos contra las obras sociales suelen ser federales. Para que les quede esta idea, cuando nosotros vemos, y lo trabajamos la clase que viene, pero para que les quede flotando esta idea, cuando nosotros tomamos un conflicto, tenemos que ver tres cuestiones para ver si va a ser competencia provincial o federal. Tenemos que ver qué leyes se aplican, ¿sí? Ese es el punto de conexión por ahí más difícil, porque en definitiva hay leyes federales que se aplican siempre y eso no necesariamente atrae la competencia federal, por ejemplo el Código Civil y Comercial, pero esto lo voy a explicar la clase que viene. Tenemos que ver también dónde ocurrieron los hechos, ¿sí? Se suele decir que cuando ocurren en alta mar o en establecimientos de utilidad nacional o en territorio federal, sobre todo hablando de casos penales, la competencia es federal. Y también tenemos que ver quiénes son las personas que intervienen en ese conflicto, ¿sí? No es lo mismo una ejecución que ustedes me pueden hacer a mí de un pagaré que la ejecución que me puede hacer a mí de un saldo de tarjeta de crédito el Banco Nación, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, al estar interviniendo el Estado Nacional a través de una de sus reparticiones, el Banco Nación en ese caso, el caso lleva a ser federal. Pero es cierto, no es complejo, perdón, no es sencillo determinar esto. Yo a la clase que viene vamos a trabajar, vamos a explicar cada una de las causales de competencia federal en forma separada y vamos a dar ejemplos. De cara al examen, no creo que se tome respecto a esta cuestión un caso muy difícil, ¿sí? Tendría que ser algún caso relativamente sencillo para yendo a este ejemplo específico de competencia, porque bueno, son muchos los factores involucrados y no es un tema fácil, así que no, me parece que no se tienen que preocupar específicamente por eso, pero lo vamos a ver la clase que viene. No sé si se entendió. Sí, profe, gracias. De nada. Hay un punto del programa para seguir avanzando que dice la cuestión de los poderes implícitos del Poder Judicial. Creo que es el punto siguiente, si ustedes siguen el orden que venimos trayendo de la clase anterior. Acá vamos a hacer vamos a pasarlo un poco rápido esto, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Ya está decidida la modalidad del parcial? Hasta donde yo sé, va a ser igual que el anterior, ¿sí? De elección múltiple, pero eso no depende de mí, así que no puedo comprometerme a que sea así, ¿sí? Pero en general yo entiendo que va a ser de elección múltiple con condiciones similares, ¿sí? De todas Gracias. formas, no, de nada. Todo lo que sean consultas administrativas respecto a parcial, modalidad, trabajos prácticos, listas, todo eso no es por ser mala onda, pero no le evacuemos acá porque prefiero que nos dediquemos a hablar de los temas, ¿sí? Que es lo más difícil, lo que es más importante y lo que no podemos charlar con tanta fluidez por el campus. Todas esas preguntas me las pueden hacer y yo las respondo con todo gusto, pero
me las pueden hacer por el campus virtual. Esto de la cuestión de los poderes implícitos ha dado un poco de discusión. A ver, la cuestión de los poderes implícitos, de los poderes del Estado en general, es una cuestión delicada. ¿Por qué? Porque, ¿vieron cuando nosotros analizamos la competencia de las personas, de nosotros en general, y decimos, bueno, en base a la Constitución, en general nosotros podemos hacer todo lo que queramos, lo que tengamos ganas, en la medida que no esté prohibido, ¿sí? Bueno, justamente por ahí en esta coyuntura en la que estamos hablando hoy en día, hay más cosas prohibidas de lo habitual, es cierto, pero para que esas cosas estén prohibidas, tienen que estar específicamente prohibidas, ¿sí? A mí no me puede parar la policía por la calle e inventar una conducta prohibida que no figura en ninguna ley, ¿sí? Esa es la norma general. Todo lo que no nos está prohibido, nos está permitido, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué quiero ir con esto? Cuando nosotros hablamos de las competencias del Estado, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? ¿Qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial? Esa regla no funciona de la misma manera, sino que más bien funciona de manera inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni el presidente, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo pueden ampararse en esta regla para decir yo puedo hacer funcionalmente todo lo que no me esté prohibido. Entonces, como la Constitución no dice que el presidente puede hacer liquidaciones en las sentencias de los juicios, yo lo voy a hacer. No funciona así, porque imagínense el lugar para el abuso de poder que daría que esa regla se aplique en el marco de los poderes. Entonces, cuando hablamos del poder del Estado, esta regla se invierte. El poder del Estado y los poderes constituidos específicamente solo pueden hacer aquello que les está específicamente permitido. Por eso, cuando hablamos de los poderes implícitos, de los poderes en general, la doctrina ha tratado de reducir este ámbito de actuación implícita, es decir, por fuera de lo escrito en la ley, a lo mínimo posible, ¿sí? Cuando hablamos de los poderes implícitos del Poder Judicial, el poder implícito por excelencia, históricamente, o por lo menos hasta la reforma del 94, fue el control de constitucionalidad, ¿sí? Porque más allá de la referencia que hoy tenemos en el artículo referido al amparo, que dice que los jueces pueden decretar la inconstitucionalidad, antes de eso no había ningún artículo, como ustedes bien saben, en la Constitución que dijera que es rol específico de los jueces y las juezas ejercer el control de la constitucionalidad, de la supremacía de la Constitución, perdón. Por el contrario, como ya vimos en la primera parte, esta doctrina del control judicial de constitucionalidad surge en realidad de manera jurisprudencial a través primero de los fallos de la Corte norteamericana y luego de los fallos de la Corte argentina. Entonces, cuando uno piensa en los poderes implícitos del Poder Judicial, bueno, el poder implícito por excelencia, por lo menos hasta la reforma del 94, fue el control de constitucionalidad. ¿Es algo que le da más poder a los jueces del que ya tienen? Bueno, es una discusión esa. Algunos dicen que sí, otros dicen que en realidad no es que le dé más poder, sino que simplemente es una herramienta para poder asegurar la estabilidad del sistema y el cumplimiento de las leyes, ¿sí? Sobre esto no voy a profundizar más porque no es un punto tan importante del programa. Si tienen algunas dudas, me las pueden escribir, les puedo recomendar qué leer, pero en general, con lo que está en los manuales, particularmente en el libro de Jiménez, no van a tener mayor problema y no es un punto especialmente importante, así que vamos a pasar así lo que ahora me interesa más de la clase de hoy, que es el punto del programa que dice el estatus constitucional de los jueces, las garantías de independencia y eficacia. Bien, si nosotros queremos diseñar un sistema republicano donde le otorgamos a cada uno de los poderes una parte más o menos igual de poder, digo más o menos porque la historia ha demostrado que esa distribución de poder no ha sido tan proporcional, y dejamos en cabeza del Poder Judicial una responsabilidad tan grande como la de resolver los conflictos que a veces pueden ser conflictos chiquitos, un choque entre nosotros donde rompimos nada más el paragolpes de un auto, ¿sí? Que lo resuelve el Poder Judicial, y también conflictos
muy importantes, con trascendencia no solo para las personas involucradas, sino para el resto de la sociedad, ¿sí? Casos que tienen que ver con responsabilidad de funcionarios públicos, con responsabilidad, si quieren, con lo que venimos diciendo antes, de las obras sociales, de los bancos, con políticas penales vinculadas con la trata de personas o con el narcotráfico o con conflictos especialmente sensibles para la sociedad, para los bienes involucrados y etcétera. Si nosotros dejamos que el Poder Judicial tenga que resolver todos esos conflictos, resolver, siempre les digo, entre comillas, ¿no? Digamos, a veces los resuelve, a veces intenta resolverlos y no puede, a veces los resuelve más o menos, pero esa es la idea. Tenemos que asegurar ciertas características específicas del Poder Judicial para que esos conflictos se resuelvan de la mejor forma posible, ¿sí? Si nosotros queremos resolver un conflicto entre nosotros y vamos a decir, bueno, no sé quién tiene razón, acá tenemos una pelea por un negocio que habíamos hecho y Agustín le tenía que pagar a Brisa y en realidad se obligó a pagarle en dólares y ahora el dólar subió y no le puede pagar. Bueno, vamos a buscar a alguien que resuelva esto en forma imparcial. Bueno, no vamos a buscar ni a un amigo de ella ni a un amigo mío, porque corremos el riesgo y tenemos la presunción de que no va a resolver ese conflicto de forma ecuánime, de forma imparcial, repitiendo lo que dije antes, ¿sí? Entonces, traslademos esto a los conflictos judiciales. Si nosotros queremos que los jueces y las juezas resuelvan conflictos donde hay posiciones antagónicas y donde hay intereses en juego, tenemos que asegurar que esos jueces y juezas cumplan ciertos requisitos mínimos, ¿sí? Requisitos mínimos de idoneidad. Recuerden, la idoneidad es la pieza central del acceso a la función pública. Lo que se busca en un sistema democrático, transparente y republicano es que todos los funcionarios públicos sean idóneos, en cada una de sus funciones, sean judiciales o no. En el caso de los jueces y las juezas, la idoneidad viene de la mano de dos características muy específicas, que son la imparcialidad y la independencia. Repito esta idea porque es importante. Nosotros queremos asegurar que en nuestro sistema todos los funcionarios públicos, sean presidentes, legisladores, jueces, funcionarios, secretarios de juzgado, etcétera, sean idóneos, ¿sí? Para ser idóneo, ¿qué es la idoneidad? Es una característica muy difícil de definir en abstracto. Digamos, no es la misma la idoneidad que yo necesito para arreglar el motor de un auto, necesito una serie de características específicas, conocimientos específicos, que la idoneidad que yo necesito para resolver conflicto como juez o como jueza, ¿sí? También necesito otra serie de conocimientos distintos y de características distintas, y entre esas características hay dos que destacan, y las repito para asegurar la idoneidad, que son la independencia y la imparcialidad, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque este punto del programa que habla de las garantías de independencia y de eficacia son pequeñas herramientas que la Constitución establece para asegurar que los jueces y las juezas sean lo más independientes y lo más imparciales posibles, ¿sí? Imparciales respecto a quién? Imparciales, bueno, respecto a las personas que intervienen en cada conflicto, ¿sí? En el ejemplo que di yo recién, si Brisa y yo tenemos un conflicto sobre un conflicto patrimonial, y bueno, casi cualquier juez y cualquier jueza va a ser imparcial sobre ese conflicto porque probablemente no nos conozca a ninguno de los dos y no va a tener problema, ¿sí? Salvo que ese conflicto, por ejemplo, caiga en el juzgado donde trabajo yo. Entonces ahí el juez va a tener que decir, bueno, no puedo resolver este conflicto de forma imparcial porque Agustín trabaja acá, le voy a tener que pasar el caso a otro juez que no lo conozca, ¿sí? Bueno, pero ahí es un ejemplo sobre un caso muy chiquito, si se quiere. Imagínense la imparcialidad cuando el demandado puede ser, por ejemplo, el presidente de la nación, un funcionario público, un legislador, un senador, con ciertas características. Este requisito de la imparcialidad se busca aún más con mayor importancia y con mayor fuerza.
Y la independencia, ¿por qué? ¿A qué me refiero con independencia de los jueces y las juezas? Independencia respecto a quién. Y bueno, respecto al resto de los poderes del Estado, independencia respecto al poder ejecutivo, independencia respecto al poder legislativo, independencia quizá también respecto a los medios de comunicación, que tantas veces son un factor de poder más, aunque no sean un poder constituido específico del Estado, son un elemento que termina funcionando como un elemento de presión muchas veces sobre la forma en la cual se resuelven casos que son específicamente más mediáticos que otros, y muchas veces nos preguntamos por qué algunos casos son tan mediáticos y otros no. Digamos, si nosotros estamos acostumbrados a abrir el celular, mirar los diarios de noticias, mirar Twitter, mirar una cosa y la otra, lo primero que tenemos que hacer es pensar por qué esa información nos está llegando y otra información no nos está llegando. Nosotros no podemos consumir noticias de manera independiente y racional, sino por lo menos no ponemos ese primer filtro. Ahí me hicieron una pregunta, esperen. Pregunta Joaquín, ¿cómo se sabe si ese juez es independiente sin la propia voluntad del juez? A ver, ahí la palabra voluntad, todos los jueces y todas las juezas tienen voluntad, y está bien, porque la voluntad, en definitiva, es un elemento de un acto lícito. Es decir, un juez dicta una sentencia, una jueza dicta una sentencia, y ese acto va a ser voluntario, es decir, va a tener discernimiento, va a tener intención, ¿sí? No hay nada malo en la voluntad. Yo creo que lo que vos quisiste decir es cómo nos aseguramos que ese juez no tenga intereses ocultos o paralelos o por fuera de la resolución ecuánime de ese conflicto. Y bueno, lo cierto es que ningún sistema es perfecto y nosotros no podemos saber a priori que ningún juez o jueza va a tener un interés aparte. Pero hay muchos mecanismos para intentar asegurar que eso no sucede. No suceda. El primero es el mecanismo conocido como, ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos constitucionales, que es lo que importa para el parcial. Pero también, y esto yo lo tengo que decir, hay mecanismos legales en los códigos de procedimiento que son la recusación y la excusación. En el ejemplo que yo di recién, en donde yo tenía un conflicto con Brisa y ese juicio caía en el juzgado donde trabajo yo, ahí el juez lo que puede hacer es excusarse, es decir, yo no puedo ser imparcial en este conflicto porque el demandado es un funcionario de mi juzgado. Entonces si yo llego a darle la razón a Agustín en ese conflicto, por más que la tenga, esta sentencia va a estar teñida de algún tipo de sospecha, de suspicacia. Entonces yo prefiero no resolver este caso. Esa es la excusación. De la misma forma existe un instrumento legal, procesal, inverso, que es la recusación, ¿sí? Imagínense que el juicio este cae en el juzgado de un juez donde yo había tenido una discusión o una pelea en la facultad o lo que sea, ¿sí? No es el caso, por suerte, pero imagínense. Entonces, yo ahí podría decir, no, este juez yo tuve problemas con él, con anterioridad, entonces prefiero que lo resuelva otro, ¿sí? Hay límites, por supuesto, a la recusación o la excusación, hay distintas formas de recusación, con y sin causa, todo esto son temas procesales que ustedes van a ver en elementos y en procesal civil, y luego en la práctica 1 y práctica 2, pero esos son, digamos, herramientas más finitas, más detalladas. Si vamos a la Constitución, que como siempre tiene herramientas un poco más amplias, ¿sí? No tan específicas, aparecen cuestiones más generales sobre cómo asegurar la independencia, la eficacia y la imparcialidad de los jueces, que apuntan principalmente a la forma en la cual, esto sí, presten atención, la Constitución, para asegurar esta independencia y esta imparcialidad, tiene tres mecanismos separados, que de alguna forma funcionan todos juntos, pero tres mecanismos específicos. Primero, la forma en la cual se designan los jueces, ¿sí? Ahora vamos a ver que la forma en la cual se designan los jueces está orientada a que los jueces sean tengan la mayor independencia posible respecto a los otros poderes del Estado, ¿sí? Eso, la forma de la designación, y por eso lo vamos a estudiar ahora. La segunda herramienta para asegurar que los jueces y las juezas sean lo más independientes posibles
es la estabilidad en su cargo, ¿sí? La estabilidad se suele decir de sede y de fuero. Ya vamos a explicar qué es, ¿sí? Y por último, y también por supuesto el tiempo que duran, ¿no? Como jueces y juezas. Y la tercera herramienta, en este mismo tenor, en esta misma onda, es la forma de remover a los jueces y las juezas, ¿sí? Los jueces, vamos a ver que duran en su cargo mientras dure su buena conducta y solo pueden ser removidos por las causales específicamente previstas en la Constitución. Entonces, estos tres temas que ahora vamos a explicar cada uno por separado tienen el mismo objetivo, que los jueces y las juezas sean lo más independientes posibles. ¿Son perfectos estos mecanismos? No. ¿Nos aseguran que ningún juez y ninguna jueza en el territorio de la nación en algún momento pueda llegar a no ser independiente? No, no lo asegura. Puede pasar. Sin embargo, están orientados en esa idea y en esa finalidad. Hay un artículo clásico de la Constitución Nacional, que es el 110, que ya la Constitución originaria decía que los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta, ¿sí? Los jueces de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación, acuérdense que la Constitución todo el tiempo diferencia entre jueces de la Corte y jueces de los tribunales inferiores. Estos dos grupos los menciona constantemente, pues son distintas las reglas para designarlos y para removerlos, pero en este caso ambos tienen la misma regla de juego, que es que se mantienen en sus cargos mientras dura su buena conducta. Esto es una gran diferencia respecto a los otros dos poderes del Estado, ¿sí? Porque tanto legisladores como el Poder Ejecutivo no tienen esta regla de durar en sus empleos mientras dure su buena conducta, sino que por el contrario tienen mandatos específicamente definidos. Y sobre esto se ha discutido también, si está bien o está mal que los jueces, algunos mal dicen que sean vitalicios, no son vitalicios porque hay formas de removerlos, ¿sí? E incluso también hay un límite en su edad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un juez solo deja de ser tal si renuncia, ¿sí? O si es removido en las condiciones que establece la Constitución. Y acá va a depender si se trata de un juez de la Corte Suprema o si se trata de un juez de los otros tribunales, a los cuales la Constitución llama los tribunales inferiores. En realidad está hablando de cámaras de apelación, juzgados de primera instancia, etc. ¿Sí? Los primeros, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, únicamente pueden ser removidos por el mecanismo de juicio político, que ustedes van a estudiar dentro de la parte de poder legislativo, ¿sí? En la que intervienen tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Es decir, los jueces de la Corte Suprema, junto a otro grupo de funcionarios, presidente, vice, ministros, jefe de gabinete, solo pueden ser removidos por juicio político, perdón, jefe de gabinete. Pero además preservan su estabilidad, lo que se suele decir estabilidad de sede y de grado. ¿Qué significa esto? Y esto tiene que ver con una noticia que suele estar ahora en el tapete, que es el tema de los jueces trasladados. Seguramente han leído sobre esto, que la Corte habilitó el per saltum y se tiene que expedir. Bueno, en principio, imagínense, vamos a tomar un ejemplo de acá dentro de la cátedra, Santiago Martín, que es juez federal de Mar del Plata, ¿sí? Del Juzgado Civil 2 de Mar del Plata. Puede venir el presidente y decirle, bueno, Santiago, a partir de mañana, porque renunció un juez de Bariloche, vas a tener que empezar a trabajar en el Juzgado Federal de Bariloche, ¿sí? ¿Puede suceder eso? ¿Está bien o está mal? Imaginen que Santiago incluso dijera que sí, porque le gusta más Bariloche que Mar del Plata. Bueno, lo cierto es que no puede suceder, porque los jueces y juezas solo pueden acceder a sus cargos mediante el procedimiento previsto en el artículo 99, inciso cuarto, ¿sí? Que vamos a ver ahora en un ratito, y que tiene que ver, como yo les comenté en la clase anterior, con con el desarrollo de un concurso público de oposición y antecedentes. Es decir, cada sede de cada juzgado solo puede ser ocupada
por un juez que haya rendido ese concurso específico para ese juzgado, lo haya aprobado, haya sido designado por el Poder Ejecutivo y luego haya prestado el acuerdo del Senado. Entonces, ni el Poder Ejecutivo, ni el Senado, ni el Consejo de la Magistratura, ni nadie puede andar trasladando jueces de una sede a otra como si fueran sucursales de una empresa, ¿sí? Ahí pregunta Verónica. Verónica pregunta qué pasa con el examen y la mejor puntuación. Bueno, me adelanto acá en el tema, le iba a decir un ratito, pero aprovecho la pregunta y así llevamos con más dinámica. Para poder ser juez o jueza, lo primero que se hace es llamar a un concurso público cuando ese juzgado tiene una vacante, y todos los candidatos lo que hacen en primer lugar es rendir un examen, que por supuesto va a ser un examen vinculado con la temática de ese fuero. No va a ser igual un examen para ser juez penal que para ser juez civil, ¿sí? Ahora bien, eso significa, y acabo de responder la pregunta de Verónica, que la persona que saque una mejor puntuación en ese examen se convierte automáticamente en el titular del juzgado. No, no significa eso. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura, que es quien organiza ese concurso, lo que hace o lo que está obligado a hacer es una terna vinculante, ¿sí? Una terna, es decir, puede elegir a 3, que ni siquiera tienen que ser los 3 mejores puntajes, ¿sí? Porque no solo se valora el examen, sino que se valoran también otras características, ¿sí? Por ejemplo, la experiencia, la publicación, los cargos docentes, las entrevistas personales, las entrevistas psicológicas. Todos esos son factores que junto con el examen se valoran en forma global y llevan al Consejo de la Magistratura a elaborar una terna con los 3 más idóneos o las 3 más idóneas. Sobre esto, por supuesto, suele haber mucha controversia, muchas impugnaciones, son concursos largos y difíciles, donde los candidatos, por supuesto, el que se sacó 10 en el examen y luego ve que no queda en la terna, va a tener ganas de quejarse y seguramente lo haga y tendrá que hacer la impugnación correspondiente que se resolverá también por el Consejo de la Magistratura. Es decir, el sistema tampoco es perfecto en ese sentido porque tiene un elemento de valoración subjetiva, ¿sí? Entonces, ahí me hicieron otra pregunta. ¿Por qué la Corte no se expidió sobre el traslado en 2016 directamente? Supongo que está hablando de los jueces Bruglia y Bertozzi traslados, o cuyo traslado se está discutiendo ahora. Es probable que si no se expidió en ese momento fue porque no se había planteado un conflicto, digamos. Lo que ahora la Corte tiene que resolver es un pedido de esos jueces, es decir, un proceso judicial iniciado por esos jueces. Ese conflicto que ya existía, digamos, cuando los jueces ahora tuvieron que volver a sus juzgados de origen, lo que hizo fue judicializarse. La Corte no tiene que andar opinando sobre las cosas que pasan, sobre si están bien o mal, sino que únicamente está obligada a resolver un conflicto cuando llega a sus estrados a través de las formas de apelación ordinaria o extraordinaria. En este caso fue extraordinario porque el caso llega a la Corte por un per saltum, ¿sí? Si les interesa este caso, yo les puedo grabar un video de 10-12 minutos explicándolo. En definitiva, el caso es más sencillo de lo que parece, está muy politizado y los medios le dan manija a ese tema. Lo cierto es que esos jueces están en las sedes actuales, no habiendo respetado este procedimiento que yo mencioné recién, porque ellos concursaron y ganaron para los juzgados de otras sedes y no para las sedes de los que están ahora, ¿sí? O sea, desde lo que dice la Constitución, el caso es muy sencillo. Luego hay otros intereses, otros condimentos que a veces no son necesariamente jurídicos, pero desde el punto de vista del 99, inciso cuarto, esos jueces tienen que prestar funciones donde fueron originalmente designados. El juez, así como, o jueza, así como tiene derecho a preservar su sede, también tiene derecho a preservar su grado, ¿sí? Es decir, no se lo puede cambiar de instancia. Poniendo el mismo ejemplo, un juez de primera instancia no puede venir el presidente y decirle, mirá,
a partir de mañana, como renunció un camarista, vos vas a desarrollar tu función como juez de segunda instancia, incluso vas a tener un mejor sueldo, etc. Por más que lo beneficie y por más que el juez lo acepte, eso no puede suceder porque los cargos de segunda instancia también se concursan, igual que los cargos de primera instancia. Pero la razón principal por la cual eso no puede suceder es que estas garantías de estabilidad de la sede y estabilidad del grado, ustedes tienen que entender que no son garantías para proteger a los jueces, nada más. Son garantías para protegernos a todos, ¿entienden el fundamento de esto? Son garantías ¿para qué? Para que los jueces y juezas puedan trabajar tranquilos, sabiendo que no van a ser cambiados de sede ni de grado, ¿sí? Arbitrariamente, y que eso solo puede suceder por un concurso público y un procedimiento legal, y los jueces y las juezas sean independientes al momento de tener que resolver un conflicto, ¿sí? De hecho, fíjense lo que pasa ahora, jueces que fueron trasladados, ¿sí? De manera no constitucional, ahora lo que se está discutiendo es, pero la importancia de los casos que tenían que resolver esos jueces donde están involucrados funcionarios públicos o exfuncionarios públicos. Bueno, nada de eso hubiera pasado si los jueces hubieran mantenido el cargo y la sede para el cual fueron originalmente designados. Es decir, acá esa es otra discusión, digamos. Una cosa es qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que tendría que hacerse, y otra cosa es quién tuvo la culpa de que hayamos llegado, en este caso, que, digamos, tampoco es el caso más importante de la historia argentina, es simplemente un caso de el sede del grado que tienen que desarrollar 3 funcionarios públicos de los tantos que hay. Sin embargo, bueno, la opinión pública y los medios de comunicación han decidido específicamente, por razones que yo no voy a valorar ahora, poner la lupa sobre este caso particular. Y eso es el estatus constitucional de los jueces. Lo que dice el programa, ¿cuál es el estatus constitucional de los jueces? Bueno, justamente esa estabilidad de sede y de grado que no puede ser alterada por ningún poder del Estado luego de su nombramiento, más allá de las formas que prevé, o sea, por fuera de las formas que prevé la Constitución. Ahora bien, si bien se suele decir, a ver si tengo una pregunta más, si bien se suele decir que los jueces duran en sus cargos mientras dura su buena conducta, eso no es lo mismo que decir que son cargos vitalicios, y sobre todo a partir de la reforma de 1994, que en el artículo que vamos a leer ahora así queda más clarito, porque sobre esto ha habido mucha discusión. Nosotros acá, para esta, si bien estamos siempre en los artículos 110, 111, 109, 108, acá tenemos que ir un poco para atrás, porque todo lo que estamos charlando hoy, el artículo que tienen que conocer bien es el 99, inciso cuarto, ¿sí? Que estamos dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Pero bueno, justamente por eso el derecho constitucional se estudia así, no podemos abocar un tema y estudiarlo de manera aislada, sino hay que tener toda la Constitución a mano. Y particularmente, el artículo dice así, ¿sí? Vamos a con esto meternos en el párrafo 3 del artículo, ¿sí? Pero yo no voy a dejar de leer los primeros 2 párrafos porque también son muy importantes. Estamos 99, inciso cuarto, ¿sí? Primer párrafo. El presidente tiene atribución de nombrar los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Fíjense que ahí no hay concurso público, ¿sí? Los jueces de la Corte no se nombran por concurso público, sino que los nombra el presidente directamente, con algunos requisitos que vamos a ver más adelante. Segundo párrafo. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Todo esto es lo que dijimos hace un ratito. Se hace un examen, el Consejo de la Magistratura elige a los 3 mejores, no necesariamente son los 3 mejores puntajes, y se la pasa al presidente, quien lo tiene que elegir a uno, sí o sí. Por eso fíjense lo importante de la palabra vinculante, ¿sí? Vinculante significa que el presidente o presidenta está obligado o obligada a elegir a uno de ellos, y luego el Senado tiene que prestar un acuerdo. Pero más allá que sobre esto podemos hablar más adelante, y voy a hacer algunas menciones también. Me interesa ahora, para lo que estamos diciendo, el tercer párrafo, que fíjense lo que dice. Un nuevo nombramiento, ya sea en el caso del párrafo 1 o caso del párrafo 2,
precedido de igual acuerdo, ¿de qué nombramiento y de qué acuerdo está hablando? Del nombramiento del presidente y del acuerdo del Senado, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, sea de corte, sea de los demás tribunales, una vez que cumplan la edad de 75 años, ¿sí? Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea esa o mayor se harán por 5 años. Es decir, una vez que cumplís 75 años, necesitas que te nombren nuevamente y ese nombramiento ya no va a ser por tiempo indefinido mientras dure tu buena conducta, o hasta los 75 años pues ya los tenés, sino que por 5 años más y luego va a tener que ser renovado o renombrado por el mismo procedimiento. Sobre la validez, tanto formal como material, de esta cláusula, mucho se ha discutido, no me voy a expander demasiado ahora. Lo cierto es que es importante comentarles que, ¿se acuerdan cuando en Poder Constituyente, Unidad 4, de la primera parte de la materia, nosotros explicamos que el proceso de reforma de Constitución tenía básicamente 2 etapas? La primera, donde el Congreso establecía todos los temas que se podían modificar, ¿sí? Y la segunda, donde la Convención Reformadora, Convención Constituyente, agarraba todos esos temas y podía modificar uno sí y otro no. Digamos, desde ese menú podía elegir qué pedir, básicamente. Bueno, muchos dicen, y con un poco de razón, que la inclusión de esta cláusula, también de otras, pero la inclusión de esta cláusula fue incorporada por la Convención Reformadora por fuera de los límites que le había puesto el Congreso, ¿sí? Porque si bien el Congreso explicaba en la Ley de Declaración de Necesidad de Reforma que era necesario reformar el sistema de la designación de los jueces, nada decía respecto a la incorporación de una cláusula por edad, ¿sí? Entonces, este planteo, que les digo yo, fue incluso llevado al Poder Judicial en el famoso caso Fait, ¿sí? De hace ya más de 20 años, donde se planteó la inconstitucionalidad de este artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero. Sí, se puede plantear la inconstitucionalidad de la propia Constitución, sí, porque acá lo que se planteaba es que esa cláusula había sido introducida en violación del propio procedimiento de reforma. La Corte entendió que el caso era revisable judicialmente y declaró la inconstitucionalidad de ese artículo, de esa cláusula específica en ese momento. Estamos hablando hace más de 20 años, en el caso Fait. Sin embargo, como ustedes saben, la declaración de inconstitucionalidad de una norma no significa que esa norma quede derogada automáticamente, quede tachada ni quede borrada, sino que simplemente no se aplica al caso concreto. Es decir, que la cláusula siguió vigente y muchos años después, en el fallo Schifrin, que se escribe con S-C-H-I-F-F-R-I-N, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre este supuesto y en una nueva composición entendió que el artículo fue adecuadamente incorporado por la reforma del 94 y que este artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero, es constitucional, ¿sí? De alguna forma la Corte dio vuelta lo que se había dicho hace tiempo atrás en Fait. Por lo tanto, hoy por hoy, aquellos magistrados que cumplan 75 años deberán pasar por este trámite de la nueva designación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta sobre esto? Dije muchas cosas, así que alguna pregunta van a tener. Bien. Profe, Sí. yo tenía una duda en el caso que usted dijo que los jueces que son electos por el presidente, ¿no? Tienen un cierto procedimiento o algo así, o sea, el presidente tiene que seguir, no puede decir, Sí. bueno, elijo a mi amigo abogado porque quiero que esté en determinado magistrado. ¿Qué procedimiento se tendría que seguir? Bien. Lo que se prevé es que, digamos, si bien eso que planteas vos es imposible de evitar en forma, digamos, tajante, sí lo que se establece
por vía de decreto. Ahora no me acuerdo si es el decreto 222, después te lo confirmo, no me acuerdo el número de memoria, pero lo que establece un decreto es que el Poder Ejecutivo, al momento de elegir, digamos, hay dos decretos distintos, uno para los jueces de la Corte y otro para los jueces de los tribunales inferiores, lo que tiene que hacer es publicar en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación cuál es el currículum de esta persona. ¿Sí? Esta persona también tiene que hacer una declaración jurada, tanto respecto a su patrimonio como a los lugares en los que se desarrolló laboralmente. Y esta propuesta es puesta en conocimiento del público en general y de las organizaciones no gubernamentales, que en caso de observar alguna incompatibilidad de esta persona con la función para la cual se está proponiendo, podrá hacer la impugnación que corresponda, ¿sí? Ni hablar que si estamos hablando, no sé, el presidente está proponiendo a una persona que fue, no sé, procesada por delitos de lesa humanidad, ahí habrá una serie de razones por las cuales esa persona no es idónea para ejercer la función pública. La primera y principal es que probablemente haya sido inhabilitado por una sentencia judicial. Pero para responder tu pregunta, el procedimiento lo que busca es de alguna forma es darle publicidad a esa propuesta, ¿sí? Que no sea una cosa hecha por atrás o sin transparencia. La ciudadanía, la gente tiene que conocer, consultando el sitio web del Ministerio de Justicia, cuáles son los concursos existentes, cuáles son los nombramientos pendientes y cuáles son tanto los antecedentes curriculares como patrimoniales, como laborales de las personas que se están designando, ¿sí? Esa decisión del presidente, no te olvides que tampoco funciona por sí misma, porque luego va a tener que pasar por el tamiz del Senado, que va a tener que prestar su acuerdo y que también va a tener en cuenta todas estas consideraciones, ¿sí? Pero hay una garantía más, además de la inalterabilidad de sede y de grado, que es la que tiene que ver con la cuestión salarial, ¿sí? Conforme lo establece el artículo 110 de la Constitución, la remuneración de los jueces, que va a ser determinada por ley, no puede ser disminuida, dice el artículo, estoy utilizando la palabra textual, disminuida de manera alguna mientras ellos o ellas permanezcan en sus funciones. Acá, ¿qué observación podemos hacer? Bueno, el término disminuida no aparece tan compatible si hablamos de un punto de vista nominal, ¿sí? Porque una persona que ganaba 100 hace 2 años y siguió ganando 100 el año pasado y sigue ganando 100 hoy y gana 100 el año que viene, técnicamente o nominalmente no tiene una remuneración que haya sido disminuida en términos cuantitativos nominales. Sin embargo, por los procesos inflacionarios de público notorio, el valor real de esa remuneración sí va a ser mucho menor. Por eso la crítica es que no alcanza con no disminuir el sueldo de los jueces, sino que debe aumentárselo periódicamente para que mantenga un valor adquisitivo real y actual, y es por eso que algunos dicen que en realidad debió haberse utilizado la palabra no podrá ser alterada, ¿sí? Más que no disminuido. Pero bueno, esa es una minucia. En los jueces también... Sí. Una última pregunta. ¿El presidente puede nombrar a todos los jueces que quiera o tiene un límite dependiendo su mandato? El límite que tiene es las vacantes que haya, ¿sí? Porque el presidente, vos pensás que lo que no puede hacer es crear juzgados nuevos. El presidente no puede crear juzgados nuevos, ni tampoco puede modificar la cantidad de miembros de la Corte. Esas son todas atribuciones que están reservadas al Congreso. Esto es muy importante lo que está preguntando Brisa por lo que yo le estoy respondiendo ahora. Recuerden esto, digamos, ustedes tienen que pensar siempre que el sistema constitucional, este famoso sistema de los frenos y contrapesos, funciona para que ninguno solo se pueda mandar solo y en abuso de poder tratar de exagerar o de abusar propiamente del poder específicamente conferido. Entonces, ¿el presidente podrá nombrar muchos? ¿Podrá nombrar pocos? Sí, son cosas que pasan, pero en definitiva estará eso supeditado
a la cantidad de vacantes que haya. ¿Cuál es la suspicacia que viene atrás? Atrás de toda regla siempre hay una suspicacia y una forma de doblarla para algún lado. Y bueno, se ha cuestionado, algunos jueces de corte en su momento, lo que hacían era esperar, si tenían alguna afinidad política, digamos, lo voy a decir de otra forma para que no quede acusatorio de nadie, digamos, se suele poner en tela de juicio cuál es el momento en el cual los jueces de corte pueden esperar para renunciar. No es lo mismo renunciar en noviembre del último mes de mandato del presidente A que en enero, en el segundo mes del mandato del presidente B, porque de alguna forma le estás dando una ventaja al presidente B, ¿sí?, de poder designar a tu sucesor. Esto más que nada a nivel de Corte Federal, ¿sí? Y bueno, en definitiva, si un juez espera para renunciar, está en todo el derecho del mundo de hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que atrás de esa suspicacia está la contrasuspicacia de a veces intentar remover jueces para evitar, digamos, fíjense que la Constitución establece un montón de reglas que luego en definitiva en el juego de la política y del poder se terminan aplicando a mansalva de una forma u otra para tratar de beneficiar a X o perjudicar a Y. Pero bueno, yo trato de dar estas clases sin ese tipo de valoraciones sobre los casos reales, porque lo que quiero es que ustedes las puedan hacer esas valoraciones. Yo lo que les quiero explicar es cómo funciona el sistema en la Constitución formal. También les quiero explicar cómo funciona el sistema en la Constitución material, pero lo que yo no quiero hacer es ninguna valoración sobre la conducta de nadie, porque ya bastante recibimos día a día sobre eso con los medios de comunicación y las redes sociales. La idea es que ustedes puedan tomar toda esta información y sacar sus propias conclusiones. Para terminar la clase de hoy, vamos a hacer este breve repaso, que en realidad es algo que ya lo dijimos, pero va a ser una conclusión. Sí, me querés preguntar algo, ¿no? No, escuché que se abrió el micrófono, entonces. Bueno, hay un punto del programa que dice sistemas de designación y remoción de los jueces en el orden federal y provincial. Nosotros vamos a verlo simplemente en el orden federal, ¿sí? Y en definitiva ya lo vimos, digamos, este punto lo fuimos respondiendo con las preguntas que me fueron haciendo ustedes, ¿sí? O sea, no les voy a decir nada nuevo, pero para seguir el orden del programa bien prolijito, sí se los voy a resumir ahora. Lo que sí les quiero marcar, y esto el que esté leyendo el libro de Jiménez lo va a encontrar marcado en un cuadro que dice cómo se designaban los jueces antes de la reforma y cómo se designan los jueces después de la reforma, ¿sí? Los sistemas cambiaron, se modificaron, son distintos, más que nada a nivel de los jueces de los tribunales inferiores. No se modificó tanto a nivel de la Corte. ¿Qué pasaba? Antes de la reforma del 94, lo que se decía es que el sistema era eminentemente político, ¿sí? El sistema era igual para todos los jueces federales, sin importar si fueran de la Corte Suprema o de los tribunales inferiores. ¿Y cómo era? Bueno, había una vacante, el candidato era elegido en forma discrecional por el presidente. Es decir, a dedo, el que le parecía mejor, lo elegía. No había concurso, aun si fuera un juzgado de primera instancia, aun si fuera una cámara, no había concurso. El Senado le prestaba acuerdo en una sesión que además era secreta, porque así lo decía el reglamento, y luego el presidente lo nombraba y lo ponía en función, ¿sí? Ese era el sistema para todos los jueces, ya sea de corte o de tribunales inferiores, antes de la reforma del 94. Era un sistema que tuvo muchas críticas, se decía que era un sistema muy político y que al estar supeditada, digamos, al tener tanta discrecional el Poder Ejecutivo para poder nombrar, lo que hacía era resentir la independencia del Poder Judicial, porque en definitiva luego tenías jueces y juezas nombrados en forma muy discrecional y que en caso de haber, digamos, un conflicto donde estuviera en juego efectores políticos o intereses políticos, podía llegar a haber alguna suspicacia sobre que estos jueces y juezas respondieran de manera independiente si podían perjudicar o beneficiar al Poder Ejecutivo en este caso, ¿sí? O alguna de sus ramificaciones. El ejemplo más claro de esto es la corte de la famosa mayoría automática de Menem, donde de los 9 miembros había 5 que habían sido designados por él. Esto responde un poco a la pregunta que hizo Brisa hace un rato, digamos. ¿El presidente tiene límites numéricos para nombrar jueces? No, lo que pasó en ese momento es que se elevó el número de jueces de la Corte a 9, y de esos 9,
5 fueron nombradas por la administración vigente en ese momento. Encima con el sistema anterior y sin concurso, más allá que eran jueces de la Corte, igual no hubiera habido concurso. ¿Y cómo terminó esos jueces de Corte? Que terminaron muchos de ellos removidos por juicio político, por mal desempeño, o renunciando ante la amenaza de ese procedimiento. Entonces, esa mayoría automática de la Corte de Menem es un ejemplo de lo que no, básicamente, un ejemplo de cómo esas reglas funcionaban en ese momento y qué es lo que podía suceder. Luego de la reforma aparece el famoso 99, inciso cuarto, que leímos hace un rato, ¿sí? Que no lo voy a repetir ahora, pero sí lo voy a sintetizar. Pero sí lo que tienen que saber, y no pueden dejar de olvidarse, y esto es muy importante, que es que el sistema de designación de los jueces es muy distinto si hablamos de los jueces de la Corte Suprema o si hablamos de los demás jueces inferiores. Y con esto terminamos por hoy. En el caso de los jueces de la Corte Suprema, el sistema es algo similar al anterior, digo algo porque tiene varias diferencias, pero sí es cierto que el candidato es propuesto en forma discrecional por el presidente, que ahora, además de elegirlo, tiene que publicar en el sitio web del Ministerio de Justicia todo lo que dijimos hace un rato, ¿sí? El Senado va a prestar un acuerdo, esa sesión ya no va a ser privada como era antes, en una cuestión que era completamente antirrepublicana, porque justamente una de las características de la República es la publicidad de los actos de gobierno. Nosotros tenemos que saber qué es lo que se delibera en el Senado y por qué se acepta o se deniega el pliego de un candidato. Y con una mayoría de 2/3 de los miembros presentes, el Senado va a prestar ese acuerdo y el presidente va a nombrar a ese juez de Corte Suprema y lo va a poner en funciones. El sistema cambió mucho más aún en el caso de los jueces de los tribunales inferiores, primera instancia, segunda instancia, etc. ¿Por qué? Porque aparece el concurso público de oposición y antecedentes, que los comenté hace un ratito, y que es organizado por el Consejo de la Magistratura, ¿sí? El Consejo de la Magistratura, que vamos a explicar en la clase que viene, es este órgano, algunos dicen extrapoder, otros dirán dentro de la esfera del Poder Judicial, bueno, discusión aparte, pero que tiene como objetivo casi principal la organización de estos concursos para elegir magistrados. En realidad no elige magistrados, sino que lo que elige es 3 candidatos, terna, por eso 3, vinculante, porque el Poder Ejecutivo tiene que elegir a uno de esos 3 obligatoriamente. Esa decisión sí va a ser discrecional, ¿sí? Queda, digamos, reservada a las razones del presidente o presidenta, y también va a dar la publicidad de ese candidato elegido, ¿sí? Va a publicar sus antecedentes en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y va a proponer ese nombramiento del Senado. El Senado va a prestar el acuerdo en sesión pública, luego el procedimiento es similar. Todo lo que estoy explicando acá en los últimos minutos es el artículo 99, inciso cuarto, digamos. No estoy, salvo esto de la obligación de publicar en los sitios web, que surge de diversos decretos, no estoy agregando ninguna cuestión misteriosa o rara, no se preocupen por eso, ¿sí? Con esto, ¿qué preguntas tienen de lo que vimos recién? Porque si no, creo que ya cubrimos esta parte de la unidad 17. ¿Alguna pregunta más? Seguro van a tener. La clase la grabé. La clase anterior, hace 3 semanas, yo me olvidé de ponerla ahora en la nube. Ahora sí, me acordé, así que por ahí alguno la buscó. No creo que tengan tanta ganas de volver a la clase igual, pero el que dejó el celular apagado, tirado en el piso y después la quiere ver, lo puede hacer, no hay ningún problema. Y si no, como siempre, les agradezco a los que prendieron la cámara especialmente y permiten un mínimo de conexión en estos momentos difíciles para todos. Espero que les haya sido de ayuda y de interés la clase y lo más clara posible. Sé que yo hablo muy rápido, pero así como hablo rápido trato también de ser lo más claro posible y de seguir el programa. Cualquier duda, como siempre, me pueden contactar por el campus virtual y nos vamos a ver la clase que viene, el lunes que viene, para hablar de competencia federal, que es el último punto de esta unidad 17, y en una clase mega express y rápida vamos a ver lo más importante de la unidad 18. Les pido que vayan leyendo para estar más cancheros la clase que viene,
la normativa del Consejo de la Magistratura. Son varias leyes, ¿sí? Busquen las diversas leyes que se dictaron respecto al Consejo de la Magistratura y lo charlamos la clase que viene. Cualquier duda, como siempre, estoy a disposición. Nos vemos la clase que viene. Chao, chao. Sí, una pregunta. Antes que cortes. Sí, soy. Sí, en el hola. En el campus no están los videos. a ver. Por el canal de YouTube. Pará. Estoy acá con la página abierta. No, pero justo me fijé hoy a la mañana y me pareció raro. ¿Y habrán quedado ocultos? Porque, a ver, para que active la edición. Por ahí yo les abrí los de la primera parte y no los de la segunda. Bolilla. Los de la bolilla 17, fíjate que dice unidad 17 clase 1, Poder Judicial Introducción, unidad 17 clase 2, Poder Judicial Estructura, clase 3. Los estoy viendo ahora, no están ocultos. Pensé que eran las clases estas, perdón, no. No, lo que está claro, estos son videos de YouTube que son más cortos. Sí, como los del parcial anterior. Claro. No, de esta segunda parte no tenemos ninguna porque di una sola en realidad y no la pude grabar. Así que esta va a ser la primera. Esta la sube el centro de estudiantes al canal de YouTube de ellos, pero yo si quieren agarro, copio el enlace y se los pongo también en la unidad 17, así les queda todo junto. Bueno, dale, gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos la próxima. Sí, una no me dejan ir, ¿qué pasa? Perdón. No hay problema, hijo. La terna, ¿tiene algo que ver en cuanto a la cantidad de miembros del concurso? Es decir, ¿se pueden hacer 2 ternas? No, siempre es una de 3. Siempre es una, no importa son 10 o son 50. No importa, siempre es una de 3, sí. Profe, nomás aprovechando la pregunta que hizo y ya después lo dejo ahí. Sí. En el caso de la terna, ¿no? El presidente puede elegir a uno de esos discrecionalmente. Y eso es para que esa persona que el presidente elija tenga mayor injerencia a la hora de la votación, por decirlo de una manera, porque si no, ni siquiera se le pediría que elija uno. Es como que probabilísticamente la persona que elija al presidente va a ser el electo, ¿no? Lo que se busca es que el presidente tenga una responsabilidad en ese acto y en definitiva es una de sus atribuciones como funcionario público y digamos, poder ejecutivo unipersonal, digamos, que intervenga en ese acto, así como intervino el Consejo de la Magistratura, que ya vamos a ver, tiene representantes también de los órganos políticos, académicos, científicos y de los abogados. Se busca que intervenga el Senado, que de alguna forma representa los intereses de las provincias y son elegidos democráticamente. También se busca que intervenga el presidente. No tiene ninguna connotación del estilo ese que está sugiriendo vos respecto a que ese juez luego vaya a tener alguna importancia, porque la idea es que ese juez sea imparcial, que el presidente lo elija sin saber qué conflictos le va a tocar resolver y mucho menos en qué sentido lo va a hacer, ¿sí? Muy bien. Bueno, no quiero decir nada, porque cada vez que digo me voy, me preguntan algo más. Bueno, ahora sí. Clase grabada, nos vemos el lunes que viene, que tengan buena semana. Gracias, Saludos profe, para nos todos. vemos. Gracias a ustedes, chao, chao.